Bien, estamos de vuelta en CNN Chile. Continúa el debate entre el gobierno y la oposición por el sistema 3 y 3 hacia la reforma de pensiones. Para ahondar en esto y en otros temas de la contingencia, como por ejemplo reuniones del COSENA y la nueva ley de olvido oncológico, estamos en contacto con el senador Matías Walker, senador de Demócratas. ¿Cómo ha estado, senador? Muchas gracias por la conexión. Hola José Miguel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, senador. ¿Cómo cree se viene la conversación luego del receso legislativo en materia de pensiones? ¿Ha visto real disposición para llegar a acuerdos en un tema que sabemos ha estado trabado por tantos años, senador? Sí, por supuesto. Y de ahí que los 6 diputados y diputadas de nuestro partido, de Demócratas, aprobaron la idea de legislar. Porque Chile necesita una reforma de pensiones, necesita una buena reforma de pensiones. Y hay que entrar a la discusión en el Senado. Yo pertenezco todavía a la Comisión de Trabajo, con mucha apertura de intentar llegar a un acuerdo. Hemos estado mucho tiempo entrampados entre esta fórmula del 3 y 3 que propone el gobierno y este 6-0 que todo vaya a cuentas individuales que propone Chile Vamos. Y en ese camino nosotros hemos propuesto una fórmula intermedia como demócratas, que es destinar un 4,2% del aumento gradual de cotización de cargo del empleador a cuentas individuales y un 1,8% a un seguro de longevidad, que recordemos en qué consiste, que es financiar las pensiones de quienes ya cumplen 85 años. Y eso permite además acortar las tablas de mortalidad a los 85 años, pero haciéndose cargo de la sobrevida asegurando de quienes viven más. De los 85 años. Entonces, la virtud que a mi juicio tiene esta propuesta que como demócrata hicimos en agosto es que rompe esta discusión binaria entre el 6-0 de reparto que proponía originalmente el gobierno y este 6-0 a cuentas individuales que propone Chile Vamos. ¿Por qué? Porque tenemos que mejorar las pensiones futuras, pero también tenemos que mejorar las pensiones de quienes ya jubilaron. Senador, a ver, es bien interesante lo que usted está planteando porque sabemos que el voto suyo y el de la senadora Rincón son sumamente importantes en medio de la discusión en la Cámara Alta, en el Senado. ¿Ha podido sociabilizar esta propuesta que usted señala recién en estos días previos al regreso al trabajo parlamentario, por ejemplo, con el oficialismo y con la oposición? Y preguntarle también si ustedes, esa postura que usted manifestaba recién, es inamovible o están dispuestos, por ejemplo, a poder ir modificando algunos de los rangos que señalaba recién. Bueno, esta propuesta del seguro de longevidad nosotros como demócratas la hicimos en agosto y la transparentamos ante el país, en el marco además de la mesa de acuerdo a la que nos convocó la ministra Janet Jara. Sí, pero las cosas de agosto hasta ahora han cambiado, por eso le pregunto, pensando en el regreso y pensando, por ejemplo, en los últimos hechos, las declaraciones del gobierno y todo eso. Sí, en los últimos días lo ha podido conversar. Pero yo creo, José Miguel, que está más vigente que nunca. Efectivamente, lo hemos conversado con Chile Vamos, lo hemos conversado con el gobierno, que es lo que planteó el gobierno en la discusión en la Cámara de Diputados, que se forme una mesa técnica para ver los números de lo que significa un seguro de longevidad. De acuerdo a nuestros cálculos, con un 1,8% de cotización, se financia las pensiones de quienes ya cumplieron 85 años. Nosotros obviamente estamos absolutamente disponibles a conversar esos cálculos con los expertos, con los economistas, con los matemáticos. De acuerdo a nuestros cálculos, eso se puede hacer, permitiría en régimen además aumentar en un 30% las pensiones. Porque ¿cuál es el problema de la fórmula que tiene el gobierno, el 3 y 3? Lo han dicho economistas incluso de centro izquierda, como Josep Ramos, ¿no?, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Él, citando incluso informes de la Superintendencia de Pensiones, señala que si solo se destina un 3% a cuentas individuales, en vez de tener tasas de reemplazo, pensiones mayores, vamos a tener tasas de reemplazo menores al año 2040. Entonces, obviamente no podemos estar aprobando una reforma a las pensiones sabiendo que las tasas de reemplazo van a ser más bajas de lo que pretendemos. Y obviamente hay que hacerse cargo de la situación de quienes jubilaron en muy malas condiciones. Yo veo en la región de Coquimbo profesores que después de haber trabajado toda una vida tienen tasas de reemplazo en torno al 20% de lo que estaban obteniendo cuando estaban trabajando. Entonces,
tenemos que tener todos la apertura de llegar a un acuerdo. Senador, entiendo de sus palabras que usted y la senadora Rincón no estarían por el 3-3 que hoy apoya el gobierno, luego de una propuesta, por ejemplo, presentada por su ex partido, la Democracia Cristiana. Y a propósito de lo mismo, senador, ¿cómo observa ciertos planteamientos que han venido desde el Ejecutivo cuando, por ejemplo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, alude a la oposición y dice, o más bien recuerda el proyecto que presentó en su minuto el expresidente de la República, Sebastián Piñera, y dice, la oposición en un momento estuvo por el 3-3, hace referencia a aquello, pero lo cierto es que también han habido algunas voces que dicen ¿por qué no discutimos lo que en su momento presentó el exmandatario? ¿Cómo observa esos planteamientos que se han puesto sobre la mesa? Sí, lo que pasa es que para ser justo, y si vamos a citar al expresidente Piñera, que en paz descanse, él se había manifestado por destinar un 6% a cuentas individuales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué en su momento llegamos a un acuerdo sobre la base del 3-3 el año 2018, el gobierno del presidente Piñera? Porque no había pensión garantizada universal. Entonces, esa es la gran diferencia con la situación actual. Entonces, como han advertido muchos economistas, tampoco puede ser independiente el cotizar o no cotizar para obtener una buena jubilación. O sea, el sistema tiene que incentivar a que la gente cotice, a poder reducir, desde luego, el empleo informal. Veíamos ayer las cifras de la cantidad de gente que dejó de cotizar informal el año pasado. Es muy mala noticia para el país. Entonces, no solamente tenemos que generar un mecanismo de aumento de cotización que aumente las pensiones, sino que también incentive el empleo formal. Entonces, si la gente percibe que ya sea cotizando o no cotizando, prácticamente va a obtener la misma pensión con la pensión garantizada universal, no estamos poniendo los incentivos correctos. Por eso que esta fórmula de demócratas, que es distinta, destinar un 4,2% a cuentas individuales, una cifra mayor a la que propone el gobierno, y un 1,8% bajo una lógica de seguridad social, pero con un fin específico, que es financiar las pensiones de quienes ya cumplieron 85 años, creo que va en la dirección correcta. Bueno, vamos a seguir atentos a lo que suceda luego del receso legislativo en el mes de marzo. Cuando se vota en la Cámara la reforma de pensiones, recuerdo un momento que se generó, por ejemplo, con la secretaria general de la UDI, que dice a los demócratas, es decir, al partido que usted forma parte, si aprueban la idea de legislar, eso puede tener consecuencias. Desde entonces hasta ahora ha habido consecuencias. ¿Está en riesgo o se ha puesto en duda tal vez algo que no ha sido anunciado de manera oficial, pero que se pudiese concretar, como por ejemplo un pacto común pensando en las municipales? Nosotros no hemos definido nuestra política de alianza y en materia de pensiones acá hay que dejar la calculadora política de lado, tenemos que tener a los trabajadores en el centro, a los pensionados en el centro y no vamos a tomar decisiones de acuerdo a alianzas políticas que se van a generar. Yo creo que si hay algo que ha desprestigiado a la política es que muchas veces los parlamentarios actúan con calculadora en la mano. Y acá el único norte que tenemos que tener es ver cómo mejorar las pensiones actuales y futuras. Y la mejor respuesta a esos dichos desafortunados de la exdiputada María José Hoffman la dieron los 6 diputados demócratas que aprobaron la idea de legislar y que permitieron que esta discusión se siga sosteniendo. Entiendo, pero por ejemplo, si esas presiones, lo peor acá es no legislar, si la gente nos eligió para legislar. Por supuesto. Esa es la pega que tenemos que hacer. Por supuesto, y para destrabar una discusión que se ha demorado tanto. O sea, estamos hablando de intentos de reformas de pensiones hace tantos años hacia atrás. Pero ahora bien, si esas presiones, por ejemplo, de Chile Vamos o particularmente de algunas voces de la UDI, como por ejemplo la secretaria general, la exdiputada Hoffman, si esas presiones siguieran a medida nos acerquemos a las elecciones municipales, ¿ustedes estarían por no ir con ellos, por ejemplo, en una lista común? Nosotros no hemos definido nuestras políticas de alianza. Yo creo que esas declaraciones fueron desafortunadas y la verdad es que a la única persona que se las escuché fue a ella. Nosotros vamos a hacer acuerdos en materia municipal con todos aquellos partidos que entiendan que Chile tiene que volver a crecer, que tiene que generar empleo, que tenemos que tener buenas pensiones, que tenemos que terminar con las listas de espera en salud que produjeron miles de muertos el año 2023 en el sistema público de salud. Y vamos a hablar en positivo, vamos a hablar de propuestas y sin vetos hacia nadie. Solamente tenemos descartado pactar. ¿Sin vetos hacia nadie, incluso sin vetos a republicanos? O sea, ¿podrían incluso pactar con ellos?
le iba a decir exactamente la frase, yo creo que en esto tenemos que descartar a los extremos, en mi opinión personal. ¿Ah? O sea, Yo hasta la creo UDI que los llegarían, extremos, por ejemplo. yo creo que los extremos no le hacen bien al país, pero no podemos, no, yo no puedo adelantar una discusión que va a tener demócratas, mi partido, que es un partido de centro, a principios de marzo. Ya, pero usted al decir se descartan los extremos, me imagino que se refiere al Partido Republicano. Es mi opinión. Ok, senador. Otro tema que también quisiera preguntarle, limadas las asperezas con el gobierno sobre el episodio diputado Diego Ibáñez que ataca o se refiere en malos términos a la senadora Jimena Rincón, precisamente en medio de la discusión por la idea de legislar de la reforma de pensiones en la Cámara de Diputados hace algunas semanas atrás. De hecho, ustedes desde Demócratas señalaron que congelaban relaciones con el gobierno. ¿Se mantiene aquello? Nosotros vamos a sostener la discusión de la reforma de pensiones en los espacios formales que contempla nuestro ordenamiento jurídico, en la Comisión de Trabajo del Senado, de la que yo formo parte, en la sala del Senado, con las comisiones técnicas. Las relaciones con el gobierno no quedaron buenas, pero siempre vamos a estar abiertos al diálogo, a hacer propuestas. Por eso yo hablé de nuestra propuesta del 4,2% a cuentas individuales, el 1,8% al seguro de longevidad, y vamos a hacer esas propuestas de cara al país. Lo que diga o no diga el diputado Ibáñez, la verdad es que no es lo importante es cómo mejoramos las pensiones de los chilenos. Claro, pero usted dice mantenemos el diálogo en instancias formales, es decir, otro tipo de tratativas estarían congeladas o al menos mantienen ese planteamiento. La experiencia nos ha demostrado que la mejor manera de sostener discusiones tan relevantes como cómo mejorar las pensiones de los chilenos es hacerlo en las instancias formales que establece el trámite legislativo. ¿Y el diputado Ibáñez finalmente se disculpó con la senadora Rincón? No, no lo hizo, y eso habla mal del diputado Ibáñez. Y bueno, es insólito, ¿no? Porque finalmente hizo un cuestionamiento absolutamente fuera de lugar a la presidenta del partido que había dado los votos para permitir esta conversación, ¿no? De cómo sigue el trámite de la reforma de pensiones en el Senado. Otro tema de la contingencia, senador Walker, dice relación con esta solicitud que ha hecho un sector de Chile Vamos de retirar querellas, por ejemplo, a ex colaboradores del expresidente Sebastián Piñera, querellas en el marco del estallido social y querellas también en torno a la pandemia. ¿Qué lectura hace de esa discusión que se ha dado luego del sensible fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera? Yo quiero valorar los dichos del presidente Boric. Yo estuve presente en el funeral de Estado del presidente Piñera y cuando él señala que las querellas, que las acciones fueron más allá de lo justo y de lo razonable, no tengo claro si se refería a las querellas en el sentido judicial o a las querellas en el sentido amplio de la palabra. Pero me parece que todos quienes comparten una coalición de gobierno con el presidente Boric debieran seguir su ejemplo y entender que finalmente muchos de los juicios, muchas de las críticas que se hicieron fueron más allá de lo justo y razonable. Y me quedo con lo que dijo la propia presidenta Bachelet y el presidente Boric. El presidente Piñera, estando en el gobierno, en pleno estallido social, pidió un informe a Naciones Unidas respecto a la situación de vulneración de derechos humanos. Nada más transparente y nada más preciso en ese momento que lo que hizo el presidente Piñera, y me parece justo haberlo reconocido y espero que todas las acciones que surjan a partir de este reconocimiento sean consecuentes con él. Bueno, pero lo cierto es que el gobierno como tal no tiene la potestad para retirar la mayoría de las querellas que vienen desde organismos autónomos. Nos vamos a, por supuesto, seguir monitoreando cómo sigue aquella discusión. Antes de terminar, senador Walker, hablar de algo sumamente importante. La ley de olvido oncológico entró en vigencia el día de ayer. Me gustaría que nos explicara en qué consiste esta ley y qué asegura para cada una de las personas, por ejemplo, que lograron superar un cáncer. Sí, la verdad, José Miguel, estamos muy contentos porque ayer se publicó el Diario Oficial y entró en vigencia la ley que consagra el derecho al olvido oncológico, un proyecto que me tocó
presentar en el Senado, liderarlo, al que se sumaron además todas las organizaciones que trabajan con enfermos de cáncer, con niños, sus padres, y estamos realmente muy contentos. ¿Qué consagra el derecho al olvido oncológico? Muy simple, que transcurridos 5 años desde el término del tratamiento de un paciente con cáncer sin recaída posterior, nunca más se le podrá discriminar para un contrato de seguro, para un seguro de vida, para un seguro de salud, para un ISAPRE, para un crédito hipotecario, para un seguro de vida. Es el derecho al olvido oncológico en ese aspecto que hemos recogido, además de legislaciones europeas. Nunca más un paciente que ha superado un cáncer podrá ser discriminado por preexistencia para ninguno de estos fines. Una ley muy importante que ahora toca aplicarla. Va a ser muy importante el rol de los entes reguladores, de la Superintendencia de Salud, de la Comisión de Mercado Financiero y de todos los órganos fiscalizadores. Eso es sumamente importante, senador, lo que usted señalaba. Importante también relevarlo, lo hemos escrito en nuestra pantalla. La ley de olvido oncológico fue publicada en el diario oficial. No todas las noticias en nuestro país necesariamente son malas. Importante relevar también lo que significa esta nueva legislación para todas aquellas personas que han superado un cáncer. Antes de terminar, senador, lo último, le quiero preguntar también por COSENA, que sabemos también es una discusión que está abierta. ¿Cuáles son sus expectativas, por ejemplo, ante la eventual colaboración de fuerzas militares en las calles? ¿Y qué elementos cree usted, si es que está de acuerdo con su colaboración, qué elementos cree usted debiesen quedar completamente resueltos antes que puedan colaborar en materia de seguridad? Y nosotros lo que hemos propuesto con los 6 diputados y los 2 senadores demócratas es que las Fuerzas Armadas al menos hagan cargo de la infraestructura crítica, del control de las carreteras. Después, sobre todo, lo que ocurrió con el asesinato cobarde de trabajadores agrícolas en la región de O'Higgins, yo creo que es perfectamente posible que las Fuerzas Armadas hagan cargo del resguardo de infraestructura crítica como las carreteras, porque eso además, José Miguel, permite liberar a Carabineros de funciones de control de orden público y de prevención del delito, que es lo más importante. Para ello es fundamental que la Cámara de Diputados avance de una vez por todas en la ley que establece la regla del uso de la fuerza, porque entiendo que lo que planteó el comandante en jefe de las fuerzas del ejército en el COSENA es, bueno, nosotros no tenemos dificultades en salir, pero la regla del uso de la fuerza tiene que estar clara, y eso tiene toda la razón. Y tener certeza hasta dónde pueden actuar también. Exacto. Y una vez que estén claras la regla del uso de la fuerza a despachar en el Senado la ley de infraestructura crítica. Por mientras, lo que puede hacer el gobierno es decretar estado de emergencia, un estado de emergencia más liviano, entre comillas, sin suspender todos los derechos y libertades individuales, como la libertad de manifestación, por ejemplo, y permitir que bajo ese estado de emergencia el ejército pueda hacerse cargo de infraestructura crítica como el control de las carreteras. Sabemos que estamos enfrentando al crimen organizado, al narcotráfico, un alto poder de fuego, y necesitamos a todas las instancias. ¿Por qué digo todas las instancias? Porque no se invitó al Ministerio Público a la reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Creo que es fundamental que se invite al fiscal nacional, que se invite también al director general de investigaciones. Hay una reforma constitucional de la diputada Joana Pérez para establecer estos organismos de manera permanente. Igual nuestro ordenamiento jurídico permite invitar al fiscal nacional y no entendemos si el COSENA se dedicó a analizar la situación de crimen organizado, ¿por qué no se invitó al fiscal nacional a esa instancia, que es el órgano que tiene que ver precisamente con la persecución del delito? Bueno, le quiero agradecer la conversación, senador Matías Walker. Nos paseamos por diferentes temas de la contingencia, temas que van a estar sin lugar a dudas marcando el regreso del Congreso en el mes de marzo. Ahí está clara su postura, también desde el Partido Demócrata, un estado de emergencia tal vez un poco más acotado, mientras se resuelve la discusión en el Parlamento, por ejemplo, sobre infraestructura crítica. Ahí hay una discusión abierta para tener claridad 100% de qué vamos a entender, por ejemplo, por infraestructura crítica. Muchas gracias por la conversación, que tenga una buena tarde y un buen fin de semana. Ya queda poco para el fin de semana. Igual, José Muchas Miguel. gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.